Patrimonio cultural fue el ente del Estado ecuatoriano que llevó a cabo el proceso de estudio para la nominación del Capañán como Patrimonio Mundial. Quiero comenzar con una situación para que todos hablemos y homologuemos la información conceptual de lo que es el sistema vial andino. El Capañán es un sistema vial que atraviesa 6 países, pero este sistema vial no solamente es el famoso, decir, el camino del Inca. En un inicio, en el 2001, cuando se inicia el hito del Perú, con la finalidad de que los 6 países entremos a este proceso de nominación, era la idea de buscar la búsqueda de un camino del Inca. El Ecuador tiene un proceso de desarrollo desde los 12.000 años antes del presente. Significa que, de acuerdo a las evidencias arqueológicas, había un intercambio, sierra, Amazonía y costa. ¿Qué es lo que significa? Había caminos que verdaderamente tenían una estructura para el intercambio de productos, del intercambio social, del intercambio económico e intercambio de la parte política. En el siglo XV, cuando vienen los estados Inca, hacen su avanzada hacia la parte norte del Chinchansuyo, ¿qué hacen en su planificación? Empiezan a reutilizar los caminos antiguos. En el Ecuador nosotros tenemos los famosos culumbos, como muy bien lo ha dicho. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros, para el estudio de la nominación, ya van a ver cómo se hizo este proceso. No es que los caminos antes, como los culumbos que están en algunos sectores, no se los haya tomado en cuenta como para el proceso de nominación. El proceso de nominación necesita de un expediente técnico, de una información científica y en todo lo que es los valores de autenticidad, integridad y originalidad. De lo contrario, no pasa la prueba de fuego que es del organismo internacional, que son el ICOMOS o la OICN, que son los brazos y los entes de la UNESCO. Es por este motivo que nosotros lo que hicimos es, en primera instancia, comenzamos un proceso de desarrollo de investigación básica. ¿Qué significa esto? Primero, hacer una compilación de toda la información histórica que existía en el país, con el fin de relacionarnos con Colombia y relacionarnos con el Perú. Porque esta red vial, este sistema vial, tiene una relación transfronteriza. Eso no significa que en este expediente de nominación no se haya tomado en cuenta todos los valores de los anteriores a los incas. El sistema vial nominado cruza por 9 provincias del país, tiene 17 cantones, las que ustedes están viendo aquí: Carchi, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Cañar, Azoy, Guayas y Loja. Cruza de igual forma por 29 parroquias: Cangagua, Establón, La Dolorosa del Priorato, San Lucas, San Antonio de las Aradas, Tambo Viejo, Cañar, Carolina, Achupayas, Cojitambo, Incapirca, Juan Montalvo, La Paz, Bellavista, Quinara, San Antonio de las Aradas, Punto Chambo. Tenemos conexos a esta gran red vial poblaciones actuales afroecuatorianas, comunidades indígenas y mestizos. Esta es la famosa red vial en el Ecuador. Si ustedes determinan el significado del Capañán, significa Capa, Señor, y Ñan, camino. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No estamos diciendo en ningún momento el camino del Inca. Lamentablemente, muchos de los expertos o personas que no estuvieron en el proceso de nominación lo dicen: se ha nominado el camino del Inca, y no es así. Se ha tomado aquí en cuenta
varias características, principalmente la cuestión de territorialidad, la cuestión de originalidad, como dije anteriormente, y al mismo tiempo la cuestión de gestión. Este fue un trabajo no de los expertos prácticamente, fue un trabajo con las comunidades. Las comunidades y los guías que fueron nuestros entes de contacto con el trabajo de campo que se realizó, son los que nos ayudaron y nos colaboraron con toda la información, además de todos los datos científicos y técnicos que se realizaron. Al ver ustedes este mapa dirán, pero solamente son pequeñas secciones. Eso no significa, de acuerdo a la Ley de Patrimonio Cultural, dice, declárense bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la nación las siguientes categorías, que son bienes monumentales, sitios arqueológicos, evidencias de material cultural, cerámica, lítica y otros, inclusive bienes paleontológicos. ¿Qué es lo que estoy en este momento? En el año 2005, sí es verdad, o sea, nosotros como Estado hicimos una ley de protección del camino. En ese momento lo definieron como el camino del Inca, pero ahí en esa ley mismo se especifica que también se declara como bien perteneciente a la nación los caminos. Los caminos, de acuerdo a la ley de caminos, es un camino público. Entonces, esos caminos públicos son lo que nosotros como ecuatorianos debemos conservar, debemos proteger y apoyarnos de los organismos del Estado. Este gran camino cruza por zonas de reserva o está conectada con zonas de reserva. Una es el Parque Nacional Sangay, la zona norte, la parte nacional y la parte internacional como patrimonio mundial de la naturaleza. La reserva de la Viejona, a nivel de una sección que es internacional y nacional, y el Parque Nacional El Cajas. De igual manera, este sistema está cruzando zonas de vida de mucha importancia para el país. Como ustedes conocen, el Ecuador es un país megadiverso y al mismo tiempo nosotros estamos, el camino se encuentra emplazado por zonas de páramo, zonas de valles y unas zonas de mucha importancia para la ecología y la cuestión ambiental del país. Tiene características de mucha importancia para este proceso de nominación. El hecho de que las secciones que ustedes observaron y que están nominadas como Patrimonio Mundial no significa que el resto de las evidencias arquitectónicas o de caminos no puedan ser nominados posteriormente. En realidad, el Ecuador en este momento solo hizo un proceso de nominación de 108 kilómetros y unos detritos más. ¿Por qué motivo? Para la cuestión de gestión es necesario que las comunidades o las poblaciones estén empoderadas de este bien. Si lamentablemente la comunidad no se empodera de este bien, lamentablemente el siguiente año nos quitarán esta nominación. Con las siguientes situaciones de que si ustedes como pobladores o profesionales que conocen de información de estos caminos, tienen toda la información para elaborar este expediente de la misma manera como se trabajó en estos 7 años, lo que es necesario es solicitar para que se ingrese a la indicativa del centro de patrimonio. Inmediatamente le hacen el ingreso valorando el expediente técnico que se envía. Existe cantidad de un inventario que se hizo alrededor del camino de flora y fauna con especies que nos permiten tener una información nueva para el país, especialmente en la cuestión de anfibios, en el sector de culebrillas, en el cañar. Como ustedes pueden ver, además de la cuestión territorialidad, la cuestión de gestión, y que si es factible o no la nominación como Patrimonio Mundial, nosotros como Ecuador preparamos todos los expertos. Aquí se trabajó, en un inicio comenzamos con un trabajo con solamente los arqueólogos.
Lamentablemente, al ir trabajando el reconocimiento de la investigación básica, se convirtió en una investigación aplicada. Y además de eso, tuvimos que hacer relaciones, convenios con instituciones como el Instituto Geográfico Militar, el Ministerio de Recursos No Renovables, el Ministerio de Turismo, para ir aunando esfuerzos y coadyuvando para poder obtener el resultado que ahora lo tenemos como una nominación del sistema vial andino. ¿Qué párrafo de importancia nosotros tomamos en cuenta para este proceso de nominación? El CAPAMIAN, Sistema Vial Andino, expresa la concepción política, social, económica de un sistema de caminos preestablecidos por los grupos humanos anteriores al periodo Inca. De singularidad e importancia se destaca el modo de aprovechamiento, provisión y apropiación de recursos de las diferentes regiones de la costa, sierra y Amazonía, teniendo un rol protagónico en el proceso de intercambio y articulación de los minerales. ¿Por qué razón los incas vienen y hacen su avanzada hacia la parte norte de lo que se denomina el Tahuantinsuyo, que significa las cuatro partes? Significa que los incas, anterior a su expansión o avanzada hacia el actual territorio del Ecuador, ellos ya tenían contacto a través de los famosos mindalaes que se los conoce. Estos famosos mindalaes eran nuestros embajadores que hacían el intercambio. Como ustedes saben muy bien, los mindalaes, hacer el intercambio de productos como metales o la concha spondylus, que es la que se da en nuestras costas costas del Pacífico. La concha spondylus significaba una moneda en la época prehispánica. Al mismo tiempo, ellos necesitaban, como este Estado Inca necesitaba proveerse de esa concha spondylus. Y por eso fue necesario que nosotros comenzamos el trabajo con toda una compilación de información arqueológica e histórica para poder definir. Para hacer un proceso de nominación no solamente es decir aquí está un camino que se llama Culumbo o un camino que se llama del Inca. Para que sea evidenciado y sea nominado como Patrimonio Mundial necesita varias características de investigación. Y eso es lo que se hizo como Ecuador. De igual manera, el modo de producción de la avanzada Inca y aprovechamiento de los recursos, aquí en Ecuador ustedes saben, cruzan la frontera de la parte norte del Perú y la parte sur del Ecuador. ¿Qué vemos? La parte norte muy seca, la parte sur del Ecuador fértil, verde. Y ellos también hicieron su avanzada con el fin de tener todo el territorio para proveerse de productos y manejar toda la cuestión de su producción. Aprovechamiento también de las minas. Por ejemplo, el trabajo que hicieron los historiadores que trabajaron en el proyecto, encontraron cantidad de información que no está publicada, que está inédita. Esa información nos permitió también determinar por dónde iba este gran camino. Para esto nosotros tuvimos que contratar también un ingeniero civil, porque no es que nosotros como arqueólogos no podamos diferenciar un camino antiguo o un camino actual. ¿Qué es lo que pasa? Con eso a este sistema vial, ustedes van a darse cuenta de que las comunidades, especialmente las comunidades de la parte sur, centro-sur, ellos todavía utilizan las técnicas ancestrales. Y para por ese motivo era necesario tener un ingeniero civil que nos ayude a hacer una interpretación de la planificación, la planeación, las maneras arquitectónicas, como tenían los anteriores a los incas y los incas de igual manera. En este trabajo se identificó, se registró o se recuperó información de datos históricos. Hay cronistas que hablan, por ejemplo, Cieza de León es uno de los escribanos españoles que cuando llegó al actual territorio tanto de Colombia como del Ecuador, dijo, el momento que miró este tipo de caminos, dijo, esta es una obra maestra del genio y del ser humano. Esta es una obra que es mejor de la que fue trabajada por los romanos. Entonces, toda esta información, buscando planchetas, fotografías aéreas,
se trabajó con cartas topográficas antiguas, mapas de los viajeros, de los cronistas. Se empezó a hacer una interpretación y se hizo un mapa referencial, un mapa predictivo para poder ir a identificar. Con esto nosotros evidenciamos estructuras arquitectónicas del sistema vial andino que fueron desarrolladas antes de los incas y en la época inca. Ya ustedes van a empezar a observar ahí la descripción del camino, qué elementos arquitectónicos tenemos. Tenemos puentes que hasta la fecha lo utilizan, manejan la técnica ancestral que se lo manejaba en la época prehispánica. Inclusive hacen ceremonias para poder hacer el intercambio de estas estructuras que ustedes ven aquí. La gente del Chimborazo, Cañar, la sigue utilizando, lo manejan hasta la época actual, y lo que hacen a través de un comité de cambio de toda la estructura de este pueblo. Trabajaron, veamos que no teníamos medir, no teníamos todas unas herramientas para poder obtener toda esta información. Aquí ellos trabajaron y ejecutaron, trabajaron la roca, tallaron las rocas, hicieron graderíos. Tenían indicadores, por ejemplo, esta estela se encontró en el sector de Quilanga, cerca del camino, y es un marcador del camino. Esta estela no es de la época inca, es de la época pre-inca. Es una zona de mucha importancia para el desarrollo y la historia de la arqueología del país. Tenemos muros, esto es en la zona norte del país, en la zona del Carchi. Existen canales subyacentes, canales de drenaje, canales superficiales. Aquí están, como ustedes pueden observar. Todo esto se hizo en el reconocimiento de campo. ¿Qué tipologías de caminos tenemos aquí? Tenemos despejado, tenemos excavado en roca, tenemos otro tipo de camino que ustedes van a observar. En la zona de Cayambe, por ejemplo, son columpos similares a la zona del noroccidente de Pichincha. Todo este tipo se trabajó con los arquitectos e ingenieros para identificar todos los elementos arquitectónicos de este gran sistema vial. Aquí están los drenajes. Este tipo de drenajes lo tenemos en el sector de Imbabura, en un sitio que se llama Incahuasi, que además de ser ocupado por los incas, también fue ocupado en la época de los carantes, de culturas anteriores a los incas. Tenemos el sistema de puentes como existe en todo el sistema de los 6 países. Tenemos una señalización, por ejemplo, tenemos las apachitas. Ya, eso existe aquí en el Ecuador, apachitas y estelas que son indicadores o marcadores del sistema vial. Las otras estructuras, en cambio, lo hay en Chile, hay en el Perú y hay en la Argentina. Son de forma muy diferente. No sé si ustedes se han fijado cuando uno va por la carretera, encontramos unas urnas donde están los santos, la cuestión religiosa, ¿no? En la mayoría de eso nos dimos cuenta en el trabajo que se hizo de identificación y registro del camino, que los españoles quitaron los elementos o las estructuras de señalética y ubicaron, se dieron cuenta que estas eran cuestiones ceremoniales o religiosas para la época prehispánica, y los quitaron y ubicaron una cruz, o si no, este tipo de rituales. Pero de todas maneras nosotros lo tenemos registrado para que se dé pauta o una indicación de que ahí había un sistema vial prehispánico. Tenemos los tambos, famosos los tambos, que dicen de la cultura inca, pero el Ecuador sufrió un proceso de desarrollo, eso también tenemos que darnos cuenta. Después de los incas vinieron ¿quién? Los españoles. Igual hemos aceptado esa historia, es nuestra cultura. Tenemos un sincretismo, pero es
ha tenido un proceso de desarrollo en Ecuador. El proceso de desarrollo nos permite tener una cuestión de futuro, o sea, conocer nuestro presente, nuestro pasado, perdón, conocer nuestro presente y tener una visión hacia el futuro, que es lo que debemos hacer. Todo este tipo de estructuras, inclusive en el Ecuador, muchas de las cuales están en basamentos, que hay veces que si no van con los guías de las comunidades que nosotros les capacitamos, lamentablemente ustedes no van a conocerlo. Muy bien lo decía el anterior expositor, que es necesario tener reuniones técnicas, reuniones con las propias comunidades para poder hacer un proceso de desarrollo y de protección y conservación de este bien. Otro tipo de caminos. Este tipo de caminos, por ejemplo, lo tenemos en paredones en el sector del Cajas. Y está tangible, se lo observa. Y este sitio, de las investigaciones que habían hecho arqueólogos anteriormente, se identifica que no solamente pertenece a la cultura inca, sino también es pre-inca. Petroglifos. Este es en el sector de Mira. Aquí está musno, como pueden ver, aquí se observa en el expediente que se presentó al Centro del Patrimonio Mundial. Nosotros también lo tenemos, es en el sector del Cajas, en paredones de molleturo que se denomina, es similar a este tipo de arquitectura. Tolas, que me hablaban que no hay las tolas, si tenemos identificadas, están registradas, están en el proceso de nominación. Hay las canchas también, nosotros tenemos los incahuasi, tenemos también. Tenemos los famosos pucará. De los trabajos de investigación arqueológica que se han hecho y a nivel de historia e historia, tenemos todos los famosos pucarás de Pampamarca. Pero si ustedes analizan toda la información técnica, se van a dar cuenta que no es solamente ocupada por los incas, sino también era del grupo de los Callabres. Entonces, tenemos toda una información que señala que este bien nosotros lo hemos trabajado en una forma técnica, científica y en base a lo que es el buen vivir summa causal y el respeto a la identidad y el respeto a las comunidades que estaban presentes. Inclusive aquí tenemos un párrafo que lo dice Gidro, que es uno de los primeros que trabajó el sistema vial andino desde el punto de vista solo inca, desde la parte del sur del país, la parte del Cañar, y recorrió todos los 6 países. Y por ese motivo, viendo que existen todavía información y evidencias, fue la idea del Perú, con el fin de que se coja toda la información de la época anterior a los incas y la época de Inca. Aquí dice que justo en las fortalezas de Pampamarca, que se ubican en el cantón Cayambe y en la parroquia de Cangaua, es uno de las zonas de mayor importancia dentro de lo que es el denominado posteriormente Tahuantinsuyo, que se denomina las 4 partes, ¿no?, del Estado. Más de mayor importancia para Chile, de mayor importancia de lo que está en Argentina. Estos son otro tipo de tambos que también lo tenemos en la zona de Achupallas, en Capirca. Es un subtramo que está todavía visible y se lo puede conservar. Este tipo de trabajo, como ustedes pueden ver, también nosotros hicimos una especie con herramientas nuevas e innovadoras y herramientas nuevas que se utilizan en la tecnología ahora, de identificar que lo que nosotros estábamos describiendo en la parte histórica y arqueológica coincide o no coincide, porque cuando uno se hace el trabajo, no es solamente que le van a evaluar aquí ustedes como ciudadanos, los estudiantes o los expertos en la parte inca o el periodo de integración, arqueólogos, historiadores. No, esto también lo evalúan otros expertos a nivel internacional, porque nosotros hemos estado parte del Centro de Patrimonio Mundial. Y esta información del recorrido que se hace de los tambos
coincide con nuestra información. Y es por eso que en los toponimios, en las cartas topográficas, nosotros también tuvimos que hacer un recorrido por las cartas topográficas porque hay topónimos que nos ayudaron a identificar el camino y registrarlo. Otra cosa que se hizo fue hacer un levantamiento de información histórica. Hay mapas antiguos, ustedes pueden ahora ya es de fácil acceso, que se puede ir y hacer una investigación a nivel de todos los componentes que se trabajó. Se hizo una ficha arquitectónica de cada uno de los bienes con el fin de determinar las patologías, el proceso de conservación que se debe ejecutar a futuro, cómo ha sido el proceso de desarrollo. En la ficha de la mitad, por ejemplo, ahí tienen toda la información. Cuando vino Gislo por los años 60, ¿cómo estaba este campo de paredones de Culebrilla? En la siguiente figura ustedes ven cómo estaba y cómo nosotros lo encontramos actualmente. Esto está en la zona del Cañar. Entonces, todo este tipo de información está redactada en los informes técnicos con el fin de que las personas o los investigadores que se vayan a dedicar posteriormente a este trabajo puedan analizarlo y puedan ver cómo se tiene que hacer el proceso de conservación. Las canchas, que también lo tenemos con Ecuador. Aquí están los famosos evidencias arqueológicas, que no es de los incas. El camino cruzaba, porque como dije, o sea, ¿cuál era el interés de los incas? Aprovecharse de los recursos que tenía nuestro actual Ecuador, aprovechar de las zonas productivas para el mantenimiento de todo su estado, de los 4 suyos. Y utilizaban, en la zona norte se ve que no avanzaron de una manera como lo hicieron hasta el sector de Quito. Tuvieron todos los inconvenientes y los problemas que nos dice la historia, los conflictos que hubo con los cayames, con el fin de hacer su avanzada. En estos sectores casi no se encuentra evidencias, como lo podríamos decir en el caso del Perú. Pero tenemos bohíos, evidencias de bohíos en la zona de Mira, en el sector de Montufa, donde son evidencias de los pastos. Estructuras octogonales. De igual forma, trabajamos con el equipo del Perú en la zona de la parte sur y en la parte norte trabajamos con el equipo de Colombia. Como pueden ustedes observar, este de aquí es de un sitio del Perú, y en la parte de su derecha, está una estructura que está ubicada en el sector del Cantón Espíndola, en el sector de Bellavista. Es una estructura que tiene características similares a las estructuras del sitio arqueológico Pircas que identificaron el grupo peruano. Esa es la idea comparativa. Tenemos que trabajar en forma conjunta cómo esta red ha ido